Esta se obtiene por su fórmula, ya la tuvimos en el método, la macro de calcular. Entonces, este se obtiene. Yo no sé qué valores me vayan a dar en x1 y x2, pero lo que sí sé es los posibles valores que pueden ocurrir. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que mi x1 sea positivo y mi x2 sea positivo, o sea, que ambos sean positivos. ¿Qué pasa cuando ambos son positivos? La preocupación que debo de tener es, ¿sabes qué? Si son positivos, ¿cuál es la distancia que está entre uno y otro? ¿Estamos? Entonces, si yo hago una resta, de x1 menos x2, o sea, si yo resto 7 menos 5, ¿cuánto me da? Un valor de 2. Si resto al revés, que fuera 5 menos 7, ¿cuánto me daría? Menos 2. ¿Ok? ¿Cuál sería la distancia? Sería el absoluto de la resta. O sea, haciendo la diferencia y obteniendo su valor absoluto, con eso automáticamente obtengo la distancia que hay entre el punto x1 y el punto x2. ¿Sale? Entonces, eso es importante. Saber que la diferencia entre dos puntos me va a dar la distancia entre esos dos puntos. Ok, ¿qué pasa si fuera otra situación? Que fuera x1 positivo y x2 negativo. ¿La diferencia cuál sería? 7 menos 1, ¿cuánto sería? 8. 8 sería la distancia que hay entre dos puntos, entre el punto menos 1 y el punto 7. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la distancia que hay. ¿Qué pasa si fuera al revés? Que fuera negativo el x1 y que fuera positivo el x2. Igual, la diferencia es menos 9 menos 5, ¿cuánto sería? Menos 14. El valor absoluto de menos 14, ¿cuánto me daría? 14. Y esa es la distancia que hay entre el punto menos 5, el punto menos 9 y el punto 5. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay menos 9 a 0 serían 9 puntos. Y de 0 a 5 serían otros 5 puntos, serían 14 puntos de distancia. ¿Estamos? Estoy obteniendo la distancia entre dos puntos. Y así pasaría el otro caso, menos 7 menos 5, ¿cuánto sería? Menos 7 menos 5 sería, en este caso, menos 2. El valor absoluto de menos 2 sería 2. ¿Estamos? Y esa es la distancia que hay entre menos 7 y menos 5. Entonces, ¿qué cosa? Viendo esta situación, pues me doy cuenta de que obtener la distancia entre esos dos puntos es muy rápido, sacando el valor absoluto de la diferencia entre esos dos puntos. Con eso obtengo la distancia entre x1 y x2. Ahora bien, para graficar no es nada más decir, ¿sabes qué? Ya grafico, sí se alcanza a ver acá, ¿verdad? Para graficar no es nada más graficar ya entre esos dos puntos. No, tengo que ver la forma de agregarle un porcentaje o otro valor proporcional a la izquierda del primer punto y otro valor proporcional a la derecha del siguiente punto. ¿Qué es lo que se hace? Lo que hice dentro de la programación o lo que le implementé es, ¿sabes qué? Tengo la distancia. Esa distancia multiplícala por 2. ¿Sabes? Si me dan una distancia de 12, por 2 sería 24. De esos 24, toma ¿qué cosa? Los 12 ya lo tengo acá. De los 12 que quedan, toma la mitad y la mitad ponlo a la izquierda de x1 y la otra mitad ponlo a la derecha de x1. Y tengo ya los extremos que voy a graficar en puntos. Y por eso es importante saber, va a haber una distancia de x1 a x2. Va a haber una porción que va a ser el doble de esa distancia. ¿Estamos? Esa porción, pues ya la voy a tener que dividir. ¿Sabes qué? Una parte se va a ir a la izquierda y otra parte se va a ir a la derecha. Y a partir de eso, comienzo a hacer el trazado de gráfico. ¿Cómo hago el trazado del gráfico? Pues ya tengo, sí, ni el doble de la distancia, pues ya tengo esto. Ya voy a tener que empezar a decir, ¿sabes qué? ¿En dónde voy a comenzar a graficar? ¿Y qué tanto de incremento es lo que voy a dar entre punto y punto? ¿Cómo se obtiene el incremento? Ahorita vemos la parte de código para que vean cómo se obtiene el incremento. Ya no quiere. Ya se quiere ir igual que ustedes.
Bueno, ¿cómo se obtiene el incremento? Si nosotros vemos acá, este es el código, este es el pequeño código. Ok, si vemos acá, miren, tengo x1, lo tomé de donde está el rotulado de raíz de x1 y x2 raíz de x2. Obtengo la distancia, pero la distancia ya lo obtengo multiplicando por el doble. 2 veces el valor absoluto de la diferencia de x1 menos x2. O sea, obtengo la distancia que hay acá y lo multiplico por 2. ¿Para qué? La finalidad de multiplicarlo por 2 es obtener el doble de esta distancia y una parte proporcional lo voy a graficar a la izquierda del primer punto y otra parte proporcional o la mitad de esa otra parte a la derecha del siguiente punto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se espera. Ya tengo la distancia, ya sé cuántos, o sea, qué tanto es lo que voy a graficar. Ahora debo de buscar el incremento que voy a dar a cada uno de los puntos. Voy a partir de un punto inicial, un valor inicial que voy a tener. Ese valor inicial va a depender de quién es el punto menor. Por eso es que acá se hace la pregunta, ¿es x1 menor que x2? Si x1 menor que x2, el valor inicial comienza en x1. Pero ahorita les indico por qué esto. En x1, ¿ok? Y si no, en el ES vamos a ver que el valor inicial va a comenzar en x2. Y de ahí en fuera todo es idéntico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si x1 es menor que x2? Valor inicial es igual a x1 menos la distancia, que tengo el doble de esto. Por ejemplo, si aquí fuera 12... por 2 serían 24, ¿verdad? 24 entre 2 me daría 12. Entre 2 me daría 6. Entonces, x1 menos 6. Entonces ya me daría el primer punto inicial. Vamos a suponer que sea menos 7. Menos 6 sería, ¿cuánto? Menos 13. Voy a comenzar a graficar a partir de menos 13. Y a partir de ahí comienzo. Mi valor inicial vale menos 13. Lo mando a escribir en P4. P4 es el primer valor de X en la celda. O sea, P4, ¿quién sería? P4 sería este primer valor, este. ¿Ok? Ese es el primer valor. Lo comienzo ahora sí que lo asigno. Y la preocupación que voy a obtener es obtener el valor siguiente. Pero el valor siguiente va a partir del valor inicial más el incremento. Por eso es importante saber cuánto es el incremento. El incremento van a ser las porciones de partes que van a ser fijas, ¿sí? Las porciones de partes que van a ser fijas que me van a permitir recorrer del valor inicial de graficación hasta llegar al valor final. O sea, hasta el último punto que está a la derecha del x2. ¿Estamos? Y entonces, estas porciones de incremento son las que me van a estar, ¿qué cosa? Ir obteniendo los puntos de X. ¿Sale? ¿Y por qué el incremento lo dividió entre 10? O sea, porque ¿cuántas porciones son las que tengo? Tengo el valor inicial. Pero son 11, ¿no? Tengo el valor inicial. Tengo el valor inicial. ¿Cuántas porciones van a tener que dividirse? En realidad son 10 porciones. Tengo el primer punto, que es este. Es el primer punto, el valor inicial. ¿Cuántas porciones van a ser? 1, 2, 3 y así hasta llegar al último. De acá a acá hay 11 puntos. Pero en realidad son ¿cuántas porciones? Son 10 porciones. 10 fragmentos que voy a tener. Y por eso se divide entre 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Voy obteniendo el valor siguiente, lo mando a mostrar a la siguiente celda. Así, esta es una fórmula repetida, nada más lo que cambia es la referencia de celda. Ajá, cambia la referencia. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta que con eso estoy obteniendo el valor o los valores que se van a mostrar acá. Estos valores que se van a mostrar acá. Con eso estoy obteniendo esos valores. Entonces, ¿qué pasa? Puede haberse dado el caso de que cuando X sea menor que X2, comenzó a partir de X1 y llegó hasta, o va a llegar hasta X2.
¿Qué pasa en caso contrario? En caso contrario, mi valor inicial va a comenzar ¿en dónde? En X2. Y voy a empezar a incrementar, es la misma formulita casi. Se va a empezar a incrementar en porciones hasta llegar a X1. Solamente cambia, ¿no? Cambia nada más que cosa, las referencias, de ahí en fuera es lo mismo. ¿Ok? Entonces, terminamos. Ahorita les muestro el código para que le tomen una foto si quieren y ya lo puedan hacer ustedes. Sí, profe. Terminamos y ya automáticamente se muestra todos los valores de X. ¿Qué pasa? Teniendo los valores de X, uno ya puede obtener los valores para f de X. Los valores para f de X es una formulita nada más. Una formulita que ustedes deben de introducir donde maneja referencias relativas y referencias absolutas. Esta es la formulita que ustedes deben de introducir en f de X. ¿Qué pasa con esta formulita? Sí, mi amor. ¿Qué pasa con esta formulita? Hace Hace referencia a donde está H2, donde está A, donde está B que está en J2 y donde está C que está en L2. Esas van a ser referencias fijas o referencias absolutas. ¿Qué quiere decir? Que cuando haga yo el rellenado de la fórmula, estas celdas no van a cambiar. Las que van a estar cambiando es... Así es. No, esto es la fórmula que van a introducir acá. Acá en la tablita. Esta fórmula se introduce automáticamente. ¿Sale? Entonces, acá ya tengo mis valores. H2 por P4 al cuadrado. H2 es este. P4, ¿quién es? El valor de X encontrado y asignado acá. ¿Sale? Al cuadrado, ¿por qué? Porque se está elevando al cuadrado. ¿Sale? Más J2, que es el valor de B, por X, que sería P4 otra vez, más el valor de C, que vale L2. Y ya, la formulita la introduzco una sola vez, hago el rellenado, y entonces, ¿qué es lo que se espera? Cuando les dé yo clic al botón generar datos para la gráfica, se generan todos estos valores y automáticamente los valores de f de x cambian y se adecuan para la gráfica. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes? Agregar un botoncito, asignar una nueva macro que le van a llamar generar datos gráfica, asignar una nueva macro, crearla, ¿sí? Y meter el código que ahorita se los voy a mostrar para que lo tengan ustedes. Ese código, lo único que deben de saber o de identificar es en dónde van a colocar los valores de X. Van a ser 11 valores, pero en realidad son 10 porciones las que se van a tener que estar graficando, ¿sale? Y automáticamente meten o introducen la formulita para los f de X. Hacen un subrellenado y les va a llevar al resultado esperado. ¿Ok? Entonces, ya que practiquen sobre esto y que lo tengan para la siguiente clase, entonces ya dejamos un trabajo, un reto más complejo todavía. Pero ya ustedes de momento, ustedes ya están, ¿qué cosa? Aprendiendo a utilizar macros. Programación con macros, y ustedes están experimentando sus primeros pininos en, ¿qué cosa? Estar haciendo cosas por su cuenta. ¿Ok? Estamos programando, estamos haciendo la primera parte. Retos iniciales ahorita son sencillos. Vamos a... ¿Es toda? Espérame. Ahí está. A la declaración de variables. Hay varios tipos de variables. Declaración de variables. ¿Vale? Voy a pasar a la siguiente parte. Ahí está la siguiente parte. ¿Cuántas partes son? Cuando nada más cambia. Así es. Y la tercera parte es esta. ¿Sale? Nada más dice if y... El end